Esta lavadora y esta secadora están pendientes de embargo. Son las únicas que nos quedan. Si se las llevasen sí que nos bloquearían la casa, por decirlo de alguna forma. El ascensor bloqueado. No funciona. Y la alarma y el sistema de detección de incendios pendientes de reparación. Al borde del cierre, este asilo de Aspe, en Alicante, tiene una deuda de 4 millones de euros y los proveedores ya no fían. Nosotros estamos dispuestos aquí a seguir llevando la casa, pero claro, necesitamos el tema de que nos solucionen el tema de salarios. Para muchos de ellos, esta es su casa y sus cuidadores, sus familiares. Unos trabajadores que ya acumulan una media de 5 meses sin cobrar su sueldo. Ellos siguen trabajando, pero piden soluciones a la entidad benéfica que la gestiona. Y estamos aguantando por ellos, sino es que, vamos, ya no, es que no aguantamos. Y esto, como no coger una solución, no sabemos ya dónde vamos a llegar, porque no es que ya no podemos. Son personas y los pobreticos, ¿qué culpa tienen? Y aquí 62 ancianos podrían quedarse en la calle. Yo estoy aquí en la gloria, pero si se cierra no la amarga. Lo que está pasando, pues, da ganas de llorar. Viven con el miedo de no saber mañana quién los va a cuidar. La falta de empleo ha relanzado el